Justo en un momento en el que los futbolistas empiezan a priorizar sus clubes por encima de sus selecciones, llega Ceferin y comete un error de novato, que es echar a la gente encima de los futbolistas, pero no de cualquier futbolista, sino de los futbolistas que más dinero mueven, de los más importantes, de los que realmente hacen que la rueda del dinero gire en torno a la pelotita. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Creo que todos damos por hecho que estamos atravesando un momento muy delicado en el mundo del fútbol por el tema del calendario, ¿no? Estamos hablando de muchas fechas, de muchos partidos. Por ejemplo, el Real Madrid, si todo va bien, puede jugar cerca de 70 partidos en menos de 12 meses, lo cual es una auténtica barbaridad. Y luego es que te lleva a la otra parte de la película, que es que si el Real Madrid, imagínate, acaba la temporada jugando la final del Mundial de Clubes, la siguiente temporada no sabemos cómo la va a empezar, porque cuando acabe el Real Madrid ese Mundial de Clubes, habrá equipos que ya hayan empezado la pretemporada de cara a la siguiente campaña y el Real Madrid no habría ni siquiera empezado a descansar, o sea que estaríamos en un momento en el que a ver cómo afrontaría el Real Madrid la temporada 2025-2026. Para eso queda mucho y no lo vamos a hablar ahora, evidentemente, pero sí que es cierto que la gente está empezando a mosquearse, los propios aficionados cada vez se cansan más, no todos, pero sí muchos de ellos, del tema de los parones, de competiciones absurdas inventadas para trincar dinero entre unos y otros, de que en vez de una Champions con 6 partidos en la fase de grupos, ahora de repente sean 8 y luego te puedas comer otra eliminatoria mayores, de que la Nations League, en vez de tener el formato que tenía algo más reducido, pues ahora tiene un formato en el que hay incluso cuartos de final, de que la Eurocopa de selecciones tenga cada vez más equipos, el Mundial también tenga más equipos, aparece un Mundial de clubes que evidentemente va a trastocar muchos planes de los grandes clubes europeos, etcétera, etcétera, y junto a ello las lesiones. Estamos viendo una plaga de lesiones importante, el tema de los cruzados se ha disparado en los últimos años y no son lesiones cualquiera, estamos hablando de lesiones que en la mayoría de casos te dejan 7, 8 meses de baja y hay algunos casos que incluso pueden llegar a ser muy delicados, como el de David Alaba o como el de Dani Carvajal, aunque esperemos que el de Dani Carvajal tenga un desenlace totalmente diferente. Bueno, pues en medio de toda esta tormenta y viendo que ya ha habido jugadores que han priorizado el club por encima de las selecciones, es decir, por ejemplo, en el Real Madrid, Kylian Mbappé, Militao, Lunin, Vinicius, tal, han priorizado el club por encima de las selecciones. Podrían haberse ido perfectamente a ayudar a sus selecciones, a lo mejor Militao el que menos posibilidades tendría, pero seguramente si se la hubiera jugado la selección brasileña, pues Militao hubiera forzado. Ahora Lamine Yamal, con una ligera sobrecarga tal, se vuelve a Barcelona en vez de quedarse en la selección para disputar el partido contra Serbia. Ya los jugadores, esto ya no es como antes. ¿Los jugadores quieren jugar con su selección? Sí, obviamente. Pero claro, el peaje que hay que pagar en ocasiones es muy elevado. Bueno, pues en medio de todo esto aparece Ceferín y le echa gasolina a un fuego que, cuidado, no vaya a arrasar con todo y el señor Ceferín, la UEFA, la FIFA, se lleven un disgusto. Aquí os comparto la pantalla. Ceferín, sobre la carga, mejor dicho, del calendario. Se quejan los que más cobran. El presidente de la UEFA se ha pronunciado por la amenaza de huelga de futbolistas como Rodri o Carvajal. Bueno, en este caso, Rodri o Carvajal poco van a poder hacer huelga porque están lesionados. En el caso de Rodri, hasta final de temporada. En el caso de Dani Carvajal, hasta verano del año que viene. Y dice Alexander Ceferin en la asamblea de la ECA celebrada hace unos pocos días: debemos reconocer que el calendario de partidos ha llegado a su capacidad máxima. Hemos llegado a los límites. El impacto no es igual para unos que para otros. Unos clubes tienen mucha carga, pero otros muchos tienen capacidad de sobra. Para los equipos más en problemas, no hay espacio para más partidos. Y añade lo siguiente: ¿quiénes se quejan? Los que tienen los salarios más altos y los que tienen 25 futbolistas de primer nivel. Los que cobran menos y apenas tienen 11 jugadores no se quejan y les encanta jugar.
Esto para empezar es mentira. Y luego no tiene sentido lo que dice Ceferín. Mira, yo pongo un ejemplo que he vivido muy de cerca durante varios años. Pacheta, cuando fue entrenador del Real Valladolid y estábamos en segunda división, se quejaba de que el calendario en segunda o de que la liga en segunda no parase porque en los parones, ¿no? En los parones de selecciones para la primera división, pero no para la segunda y las categorías inferiores. Y Pacheta se quejaba de esto porque era un calendario muy apretado y los equipos de segunda, aunque sean de segunda, también tienen internacionales. O sea, un equipo como el Valladolid, que no tiene nada que ver con el Real Madrid, con el Barcelona, con el City Real, también se quejaba. Y luego, ¿quiénes son los que más se quejan? Los de los salarios más altos. Esto es demagogia absoluta, esto es de un populismo absolutamente asqueante y además es un populismo que no va hacia ninguna parte. No sé, claro, el Madrid se queja o el City se queja o Carvajal o Rodri se quejan porque tienen que jugar casi 70 partidos al año. Un equipo, vuelvo a poner el ejemplo porque lo tengo en casa, como el Real Valladolid, que en el mejor de los casos, haciendo una buena Copa del Rey, puede llegar a unos 45 partidos, hombre, pues no se va a quejar tanto. Estamos hablando casi de la mitad de partidos. Es normal que se quejen los que tienen un calendario más saturado. ¿Y quiénes son los que tienen un calendario más saturado? Pues evidentemente los grandes de Europa porque acaban compitiendo en Champions, acaban compitiendo en las copas de su país, acaban compitiendo, en el caso del Real Madrid, en Supercopa de Europa, en el caso del City, en Mundial de Clubes, al igual que el Real Madrid. Luego el Real Madrid también tiene Supercopa de España, Copa Intercontinental, que es un peaje que pagas gustoso por haber ganado la Champions el año anterior. Pero bueno, ahí está encima de la mesa. Yo creo que Ceferin debería tener claro que es evidente que los clubes grandes se tienen que quejar más que otros, primero porque son los que tienen un calendario más cargado y segundo porque son los que de verdad mueven el dinero. Yo entiendo todo el romanticismo que hay en el fútbol, siempre repito, subrayo, recalco que soy socio de un club modesto como el Real Valladolid, pero también tengo claro cómo funciona la industria del fútbol. Y aquí el cotarro lo mueven los equipos que lo mueven. La gente paga por el City, por el Real Madrid, por el Fútbol Club Barcelona, por el Milan, por el Liverpool, por el Bayern. Esos son los clubes que mueven todo esto. La gente quiere ver a Musiala, a Mbappé, a Lamine Yamal, quieren ver yo que sé, al propio Rodri, evidentemente, quieren ver a De Bruyne, quieren ver a Haaland, quieren ver a Mohamed Salah, quieren ver a esa serie de jugadores. Y si a esa serie de jugadores les metemos 70 partidos o 60 y pico partidos durante una temporada, sabiendo que apenas han tenido descanso y que luego de cara a la temporada siguiente menos descanso van a tener porque habrá un mundial en 2026, el calendario revienta, los jugadores revientan, porque hay una cosa muy importante en el deporte de élite, y esto Ceferin lo debería saber, que para eso es presidente de la UEFA. No es necesario que seas directivo de la Organización Mundial de la Salud, ni que seas fisioterapeuta, ni nada por el estilo. En el deporte de élite, tan importante es el descanso como el entrenamiento. Tienen que entrenar, tienen que cuidarse, tienen que alimentarse bien, tienen que ser sacrificados, tienen que tener su disciplina, pero también tienen que descansar. Si un jugador no descansa, revienta. Ya no te hablo de los entrenamientos. Ahora los clubes, repito, clubes como Real Madrid, City, etcétera, que juegan cada 3 días, apenas pueden preparar tácticamente más que 4 pinceladas porque no hay entrenamiento, porque el entrenamiento del día después del partido es de recuperación. Luego tienes otro entrenamiento y ya el entrenamiento anterior a otro partido, que es de baja intensidad, de baja carga. Entonces, en ese sentido, la sesión está perdida, como quien dice. Pero los jugadores necesitan descansar. No para rendir mejor, que también, si no descansas no rindes, sino para evitar lesiones. Si tú acabas con una sobrecarga, tienes muchos kilómetros en tus piernas, has acumulado demasiado desgaste en pocas semanas y de repente tienes que seguir jugando, en algún momento tu cuerpo va a decir basta. Si tienes suerte, el cuerpo puede decir basta con una pequeña lesión muscular. Si no tienes tanta suerte, pues te una grave lesión muscular o ya en el peor de los casos un problema muy grave de rodilla, una lesión muy seria, muchos meses de baja y eso va en contra del espectáculo. De todas maneras, me hace gracia que Ceferin hable de los que más cobran como si él no se estuviera llevando muerto un dineral por la UEFA Nations League, la Champions de no sé cuántos partidos, lo otro, la Eurocopa de no sé cuántos partidos a mayores, que ya no es de X selecciones, sino que es de X y más selecciones todavía. O sea, no engañéis a la gente. Claro que los jugadores cobran mucho, claro que hay jugadores con salarios muy elevados, pero hay un calendario más cargado que nunca porque los señores de la UEFA y los señores de la FIFA han querido meter más partidos para que Football for the Fans ganen dinero entre todos. Menos demagogia, menos populismo y más arreglar este desbarajuste, porque esto sí que se carga el fútbol. Si no hay futbolistas, no hay espectáculo. Si hay más lesiones que espectáculo,
todo esto se va a la mierda. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.